Tardes o buen día, depende en el horario que lo vayas a ver. Estoy comenzando un nuevo vivo, pero esta vez, aunque no parezca, como invitada. Invitada por Estela Bartocci, que ahí la veo y le voy a dar entrada porque ya que Estela es la que me invitó, le voy a dar entrada para que comience. A ver. Ay, se me fue para arriba. A ver, a ver. Ahí está. A ver. Consultora de Humano Puente. Y, y bueno, como cada vez que dos humanos puentes se unen, seguramente es para hablar de bioexistencia consciente. Y de lo... Hola, hola, hola. Hola, no te veo. ¿No? Bueno, No. bueno, no sé, a veces sucede eso de que Sí, no nos veamos. Yo sí te veo perfecto. Yo sí vos, estoy perfecto, te veo. Sí, sí, te veo bien. Y nada, hablaremos. A veces yo veo que les pasa que no, que uno de los dos no se ve, pero bueno, estamos. Aquí sí, estamos. no sé si querés que salga y vuelvo a entrar, pero si no, seguimos así, como vos quieras. Yo no te veo, Seguimos yo me veo así. yo. Vos me ves a Bueno, mí y te yo ves sí te vos. veo. Sí, yo sí te veo, te veo, te veo. Bueno, Bueno, qué lindo esto de empezar a conversar un poco de la bioexistencia consciente. sí, la verdad que sí. Es algo que nos gusta y que hacemos con gusto, seguramente. Este, y bueno, yo creo que todo el que empieza en este camino ya después es difícil salir, ¿no? La Porque verdad es que cuando vivir. Pablo nos dice que es como la humedad, que una vez que entró ya no la podés sacar más, tiene Tal tanta cual. razón, porque Sí, no queremos dejar de hacer las cosas, los seminarios y nada, no podemos volver hacia atrás. es verdad. Mira, yo acabo de terminar el video número 7 8, el de resiliencia de Yo Bebé. Recién, hace un, no sé, media horita era que lo terminé. Es como que, viste, uno no puede parar. No, 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 y que él nos va dando material para seguir en esto, ¿no? De cada tema, de cada síntoma, porque es tan importante el síntoma. ¿Crees que contemos qué es el síntoma, Silvia? ¿Qué Dale, es un síntoma? lo que vos Eh, digas, sí, sí, hacemos lo que vos sí, digas. sí, dale, dale. Contá, ¿por qué hablamos de un síntoma? ¿Por qué es tan importante tener, entrar, digamos, por un síntoma? ¿Qué es el síntoma? ¿O qué puede Bueno, ser? síntoma, sí, es todo aquello que nos molesta, lo que más nos molesta. Ese es el síntoma por el que deberíamos empezar. Casualmente no, sabemos que no hay nada casual, ¿no? Yo estaba escuchando hoy a la mañana, creo, no sé si fue en un vivo o en qué, eh, a Pablo creo que lo escuchaba, porque también escuché un vivo de otras compañeras hoy a la mañana, este, y decía que mucha gente no se da cuenta que tiene algún síntoma, porque cuando se habla de síntoma, piensan por ahí en algo físico, qué sé yo, ponerle un dolor de rodilla o jaquecas o problemas intestinales o lo que fuere físico. Pero la verdad es que en Humano Puente tomamos como síntoma a todo aquello que molesta, que hace que la vida no sea plena y feliz. No sé, Por ejemplo, por ejemplo, me molesta que mi vecino pone la música a todo lo que da. Si eso te muy molesta, bien, es un síntoma. bien. Pero eso también tiene que ver con la economía. ¿Qué síntomas haber en cuanto a la economía? ¿Cuál pueden ser los que tengan que ver con la economía? Uy, síntomas económicos hay desde no puedo salir de las deudas o Ese es eh, típico, ese es típico, sí, ese sí, es típico. Y la gente que vos decís es grande y nunca pudo llegar a comprarse su propia casa. Es increíble cómo a veces lo que ha sucedido en el útero puede
estar marcando el hecho de que no puedan comprarse su propia casa, ¿no? Sí, 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 y tantas cosas, porque así como no tener casa es un síntoma, no querer tener casa y querer tenerla, ¿no? Porque por ahí no tenés casa y, y no querés tenerla, no es síntoma, porque No, no, pero hay gente que sufre realmente, sí, sufre mucho por nunca poder alcanzar a comprarse su casa. sí, Eso es, lo notás, que hay mucha gente que saca créditos o que cuando tiene los dólares no les alcanza o le devaluaron o el precio aumentó demasiado o bueno, siempre pasa algo, ¿no? En y cuanto a mira, eso. en lo que estás diciendo hay síntomas que por ahí no tengo casa, pero no puedo dejar de tener créditos. Termino un crédito y empiezo otro. A Eso veces por es una algo que casa, se ve muchísimo, eso a es veces, algo que se ve sí, sí. muchísimo. Bien, También en el trabajo, siento que no me valoran, que no me pagan lo que merezco. eh, ujú. ese, Son son síntomas que se ven, sí, sí. los clásicos. A mí me sucedió, por ejemplo, de otro síntoma, tener alguien que le sacan una tarjeta gemela, ¿No? ¿no? La tarjeta de crédito gemelo. Eso es otro de los temas que se tratan en economía, porque eso, ¿qué te parece? ¿Con qué tiene que ver? Y ahí probablemente puede haber temas de algún Gemelo. gemelo Sí. perdido, sí, sí, Tal sí, cual, sí, es el sí, gemelo sí, perdido, típico del sí. gemelo perdido. Incluso gente que tiene, me ha sucedido, que tiene un tema con el gemelo perdido y que aparece alguien con el mismo número de documento. Es Mira, increíble sí, y, sí. y aparece con Y eso. acá lo que Pero podemos decir es, vos decís es increíble y realmente parece increíble, pero cuando entramos a mirar en la persona y todo, sabemos que el síntoma viene y que cuando viene es porque ya varias veces nos ha golpeado la puerta y no lo hemos escuchado. Cuando el síntoma llega a notarse de una manera grande, digamos, fuerte, es porque ya ha tenido otros intentos y no lo hemos escuchado. Y esto que decías, eh, ay, me perdí lo que te iba a decir. no, que muchas veces el tema de los gemelos o el tema de que, o cuando uno le aparecen esas tarjetas gemelas o demás, es un tema que ya nosotros inmediatamente sabemos que hay un gemelo perdido, que hay un gemelo que no nació, y entonces, bueno, ya tenemos esa práctica, ¿no? Que nos da la respuesta por dónde ir. Claro, no, ya sé, ya me acordé lo que te iba a decir. Que yendo a que puede estar el síntoma, pero no ser síntoma para esa persona. Nunca hay que ir de la historia al síntoma. Suponete que en esto que decís, si le aparece una tarjeta, seguramente va a ser síntoma para esa persona porque lo va a Claro, sacar de sí, quicio, quizás. sí, sí, Pero sí, sí, suponete que es alguien que saliendo un poco de la economía, ¿no? De que, no sé, que no quiere tener hijos. bien, Sabemos que es antibiológico, porque la es biología antibiológico. va a tender a que la especie se multiplique. Pero bueno, si una persona no quiere tener hijos, está bien. Y no hay que ir del síntoma a la historia, porque sabemos que si vamos a buscar en la historia de esa persona, seguramente en su clan vamos a encontrar niños muertos o madres muertas o abandonos, pero bueno, no es ir del síntoma a la historia, es cuando vienen con el síntoma, ¿no, Estela? Exacto, sí. Y muchas veces comentamos casos donde hay infidelidad y cómo es increíble que cuando empezás a hablar, empezamos a trabajar, cómo esa infidelidad viene de antes y se repite, ¿no? Sí, Eso también es un caso que aparece mucho entre
los consultantes, ¿no? Que el tema que vuelve a repetir ese mismo síntoma. Sí. Pero bueno, yo sé el síntoma. ¿Y qué hago una vez que tengo el síntoma? ¿Cómo es el proceso para poder sanar esto? Contemos un poco, Silvia, ¿cómo es todo esto? Y cuando tenés el síntoma, lo ideal es que todo aquel que nos escuche y que no sepa de qué se trata esto, si tiene un síntoma, lo ideal es que busque un consultor, que en la página de Humano Puente estamos todos, que sea certificado para tener la seguridad de que está actualizado. Y Vos sos certificada y yo también, ¿no? sí, Lo sí, sí, estamos sí, bien. Somos certificadas en todos los temas de economía. Bien, sí, sí, yo seguimos. estoy en el campus también. Pero Muy bien. con que tengas una certificación estás actualizada porque son las reuniones periódicamente que tenemos. Bueno, y una vez que ya encontró el Bien. consultor, ir a consulta, ese gran paso, ya está moviendo todo su universo y ya pueden empezar, porque a veces llegan y me dicen, puede ser que me haya sentido así, así, puede ser y todavía no empecé las consultas. Sí, puede ser, porque tú La inconsciente ya sabe que diste un decisión. paso. Y esto que vos Exacto, la decís, decisión. tomás la decisión como primera medida, vas a consulta, encontrás el consultor, vas a consulta. ¿Y qué hacemos en las primeras consultas? Bueno, nosotros como consultoras certificadas, primero llenamos una planilla donde van Un todo formulario. claro, Bien. Un formulario con toda la información de la persona que tiene ese síntoma, ¿no? claro. Como vos decías, si es economía, va a preguntar si va por una empresa, si es por Bien, economía personal, si es por un bien, emprendimiento. Bueno, y se hacen bien. varias preguntas. En una primera consulta se llena ese formulario y se le explica cuál va a ser el camino de consultas, porque no son una o dos consultas, esto es a ¿No? largo plazo. Bien. ¿Cuánto puede llegar a durar un tratamiento? Y un Un camino de grupo de, consulta, un camino de consultas. y sabemos que un camino de consulta puede llegar a durar 2 años, Sí, a veces un poco año y menos medio, y a veces dos. un poco más. Pero ese, Casualmente el otro día en el Congreso Pablo decía que él en Reorixin, que sería, ahora vamos a contar de qué se trata, ¿no? sí, Pero que sí, sería la última parte del camino de consulta, él ha llegado a estar 1 año haciendo Reorixin. claro. Entonces, Eso imagínate, es maravilloso. porque, mira, yo casualmente acá tengo el gráfico, no se va a ver bien, A de, ver, ahí, ¿lo bueno, viste? Ahí más o menos. a ver, déjalo más quietito, sácalo del plástico, porque me parece que el plástico Ah, es algo que hace hace reflejo. reflejo. Exacto, A sin ver, el plástico. ahí. Este sería el inicio del camino de consultas. Ahí se vio, perfecto. Entonces, primero llenamos el formulario, ya en la segunda consulta empezamos a hacer líneas de tiempo. Exacto. Contame, a ver qué es lo de las líneas de tiempo. Primero empezamos con las líneas de tiempo, que es la vida contemporánea de la persona que va a Bien, consulta. Eh, bien, y se hacen varias líneas de tiempo. bien. Con Y varias fechas que van a dar en distintos momentos de la vida del exacto, consultante, ¿no? exacto. Bien. Sí, 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 sí. ¿Qué se trabaja Y en esas líneas de tiempo? Y ¿El en esas líneas de consciente? tiempo, Sí. no, no, ¿qué Eh, me ibas a decir? Como no te veo, por ahí te ¿El piso, perdón. consciente o el inconsciente? ¿Qué se trabaja allí? No, en las líneas de tiempo, lo que sigue después, que es regresión a útero, lo que son disociados. ¿A qué le Bien. llamamos disociado? A trabajar en el inconsciente. En Y el cuanto, inconsciente. y cuanto menos sabemos nosotros de la persona que viene a consulta, más la podemos ayudar. Me Porque hay parece menos perfecto, sí, sí. posibilidades de que se mezcle lo Le- nuestro, ¿no?
exacto. con lo que Ujú. trae la persona, porque también tenemos que decir, Estela, que cada uno que viene a consulta me está trayendo a mí cosas para sanar yo, me está sanando también a mí. Exactamente, exactamente. Me está sanando con el síntoma que trae, seguramente algo que tiene que ver con mi historia, porque si no, no hubiera llegado ese consultor a mí. Hay 4.000 consultores y si justo ese llegó a mí, tiene que ver con mi historia. Y entonces yo tengo que pensar qué es lo que ese síntoma, en qué medida me afecta, me atraviesa. ¿Mm? Sí, 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 que por supuesto nosotros eso trabajamos en consulta con la persona que llega y cuando esa persona se retira, ahí nosotros volvemos a mirar la consulta y decimos, a ver, ¿qué es lo que me trajo? ¿Qué es lo que me vino a mostrar? ¿Qué es lo que todavía Perfecto, no vi yo en mi consulta? Porque exacto, bueno, también digamos que nosotros somos consultoras, pero también somos consultantes. exacto, exacto. Nosotras también vamos a nuestra consultora, también hacemos este trabajo particularmente, y entonces, bueno, pero el consultante nos trae mucha información que está Sí. relacionada con nosotros, Mira, ¿no? de hecho, yo cuando empecé en Humano Puente no llegué por ningún síntoma. Eh, Llegué porque eran temas que a mí me interesaban. Yo hice Reiki, trabajé con sanación angélica, leía mucho sobre biodecodificación, que no es lo que hacemos nosotros, pero bueno, yo leía sobre eso, o veía videos. Bueno, yo llegué porque se me cruzó un video de Pablo y me dio la sensación de que acá encontraba algo que cerraba todo lo que yo veía y hacía. Y te digo, no llegué por un síntoma. Empiezo el camino y empezando el camino de Humano Puente, me doy cuenta que yo no había sido mamá, no había tenido hijos, pero no como pensaba hasta ese momento, porque hasta ese momento vos charlabas conmigo y me decías, ¿tenés hijos? No, no, mira, si tienen que llegar, llegarán, y si no, será que no tengo que tenerlos. Esa era mi respuesta. Claro, Cuando claro. llego a este camino y empiezo a ver y a escuchar y a aprender y a entender, me doy cuenta que lo que yo tengo es una infertilidad oculta que le llamamos, que en realidad de oculta no tiene mucho, ¿no? Pero Claro, así, pero tomar conciencia de eso, cuánto evolucionamos sí, al tomar conciencia. sí. Esto no es algo que decidí yo, pero Y estoy tomando conciencia. y de hecho, y ahí viene la relación con lo que estábamos hablando, mis primeras consultantes fueron chicas que o no tenían pareja o querían ser mamá y no quedaban embarazadas, aún con tratamientos, ¿eh? Porque sí, Qué perfecto que es esto, qué sí, perfecto que es sí, esto. Es sí, sí, increíble, por eso decimos que muchas veces nuestros consultantes traen esto, que nos van a ayudar a resolver temas no solo del consultante, sino nuestros. nuestro. Así que una buscadora de hace muchos Sí, años, ¿no? sí, sí, Empezaste como con curiosidad. sí, sí. Bueno, Bueno, y así fui descubriendo y llegué a mi primer síntoma, que fue el primer síntoma que trabajé cuando me di cuenta fue infertilidad. Y acá podemos agregar otra cosa, que no necesariamente uno lleva a consulta un síntoma que, ¿cómo decir? Por ejemplo, yo comenté que llegaron a mí chicas que no podían quedar embarazadas. Cuando yo trabajé mi infertilidad, yo ya estaba en una edad donde no iba a ser mamá, porque ya había terminado mi edad fértil, pero quise trabajarlo para sanar esos dolores que, qué que bueno, habían qué quedado, bueno. porque ¿qué pasó? Ahí me di cuenta de que en realidad no era yo no quería o a mí me daba lo mismo. Y ahí me di cuenta que también estaba relacionado el trabajo que yo hacía. Yo trabajé en jardines de infantes, en escuelas Mira cómo especiales. de alguna manera uno está buscando eso, ¿no? Sí, sí, Estaba como,
eh, no sanando al trabajar, pero no me sale la palabra ahora, pero era como, como suplantando lo que me faltaba por otro lado, ¿no? Bien, bien, Estaba, claro. trabajaba en jardines de infantes y trabajé en escuela especial con los bebés, en estimulación Ah, temprana. mira vos, típico de alguien que no puede por sí mismo llegar a esa, reparando, ¿no? Reparando todo. Ahí Encarnación nos dice la palabra, reparando, sí. Reparando. Esa es la Gracias, palabra, esa es la palabra. gracias, Enki. Gracias, Reparando. Encarnación, un beso te mandamos. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y qué pasa con tus consultantes? ¿Pudiste Sí, dar a luz algún puentecito? sí, sí, dos tengo, dos. ¡Ay, qué Eh, alegría! fue, vos sabés que una de las chicas tuvo que cortar las consultas porque quedó embarazada a las, no sé, serían, no sé, habíamos pasado útero, creo, y nada más, que no terminamos de decir igual el camino de consulta, pero bueno, habíamos hecho línea de tiempo y útero, y en esa época eran menos líneas de tiempo, y queda embarazada. Entonces tiene que dejar la consulta porque cuando están embarazadas no atendemos por las dudas, porque como se trabaja en el inconsciente y tan a fondo, por ahí se puede producir alguna pérdida y bueno, para no arriesgar, mejor No, se espera. bien, bien. ¿Y qué pasó? Esta chica pierde ese embarazo, entonces vuelve a consulta. Y seguimos trabajando, seguimos encontrando grandes dolores. Grandes dolores, Su es mamá increíble, casi había muerto en el parto por hemorragias. muy típico. Este, sí, y había perdido muchos embarazos, le había costado quedar embarazada. Este, y bueno, finalmente ella queda embarazada y tiene a su bebé, un varoncito. Muy Mira, me estoy bien. dando cuenta que los dos puentecitos son varones. Ah, bueno, yo tengo dos puentecitos y los dos son mujeres. Mira, y Quiero que, sí, perdón. Silvia, esto de ser el lazo, de ser alguien que ayude a que realmente nazca alguien, esto es maravilloso. Yo todavía como que me emociona muchísimo cuando Emocionás. me llaman y me dicen, me mandan las fotos y vos decís, Sí, es sí. grandioso, es grandioso. Yo Así cuando me que, mandó, bueno, me dice, sos la primera que se entera. Recién me hice el test y me dio positivo. No, no te puedo ah, decir cómo lloraba yo. No, no. yo también, Y, yo también, es algo maravilloso, es sí, algo maravilloso. Que sí, aparte, nosotros cuando hacemos infertilidad, hacemos unos rituales muy, muy buenos que son como la manera en que se logra reparar todos esos dolores y la verdad que son muy efectivos, muy efectivos. No sé en tu caso, pero siempre los hacemos y la verdad que esos rituales que se hacen cuando estamos trabajando, cuando hubo un aborto o cuando se perdió algún bebé, cuando todos esos se van trabajando rituales que hacen que el camino de que la persona quede embarazada sea un camino muy rápido, muy bueno. sí, los rituales, que primero lo vemos en la consulta, en el inconsciente y recién después damos los rituales. Exacto, ¿Y para qué exacto, se hace eso? Es para darle lugar a ese ser que no llegó a nacer. Porque exacto. con cuántas personas hablamos nosotros, incluso cuando llegan a consulta por otros síntomas, y cuando llegamos a la parte, bueno, estábamos comentando las líneas de tiempo, útero, después viene proyecto y sentido, que es desde que se conocieron los padres hasta los 2 o 3 años, y después el árbol. Cuando llegamos a esa parte de armar el árbol, o por ahí en el proyecto y sentido, que es más hablado, estos dos, proyecto y sentido y armado del árbol, son disociados.
acá sí hablamos. En los anteriores no, es llegar y vamos al inconsciente. Este, bueno, cuando hablamos, ¿cuántas veces nos preguntás, ¿y cuántos hijos tenés? Y te dicen tres. Y donde empezás a charlar un poco más, te decía, pero me perdí uno, el primero lo perdí. Y después llegó, entonces no son tres, son cuatro. Son cuatro. Tomar conciencia de que no se pueden borrar como de la nada, sino que necesitamos traerlo a la conciencia, hablar de eso, hacer el ritual para poder Y seguir ahí adelante. está el ritual para traerlo a la materia, digamos, Muy no sé si a la bien, materia, muy pero bien. para traerlo a la conciencia y es un ritual eh, que se hace con una piedrita o con algún objeto significativo. Pero Este, súper, súper efectivo. Te digo, en los dos casos fue muy efectivo el ritual para la infertilidad o cuando hay algún aborto. Cuando hablamos de aborto pueden ser un aborto espontáneo, puede ser algo que se hizo voluntaria o involuntariamente. Son esas cosas sí, que van sucediendo, ¿no? sí, Pero sí, bueno, eso hace. sí. Y vos hablaste Algo, también, dale, no, iba a decir algo que acá no aclaramos, es que acá nadie juzga a nadie. Ahora no, que dijiste esto de aborto espontáneo o puede haber sido un aborto decidido, nadie juzga a nadie, porque aparte, si alguien decidió hacerse un aborto, sabrá por qué lo hizo y seguramente habrá sentido algún dolor y es lo que pudo hacer en ese momento. Y con todo, con todos los síntomas pasa igual. Acá no se juzga, acá trabajamos en el inconsciente y bueno, como el inconsciente no juzga, nosotros tampoco. exactamente, ¿Y qué ibas a exactamente. decir, Estela? Perdón, me pareció Decir que importante aclararlo. pasamos los pasos muy rápidamente y me Sí, gustaría darle un poquito más de espacio para decir que primero hacemos las líneas de tiempo, que nos van a tomar un poco de tiempo porque son distintas y en este caso siempre nos hablan de que las líneas de tiempo es como una persona que se tiene que mudar y que tiene todos los muebles en el hall y necesita sacar todo lo de atrás. Y bueno, esto es despacito, sacando todo lo que hay en el hall para poder sacarlo de atrás y en cada encuentro trabajar líneas de tiempo distintas, líneas de tiempo que van a tomar distintas fechas, distintos momentos y distintas dolores sí. que se trabajan, ¿no? Mm. Y que a Bueno, ¿y qué veces pasa después de las líneas? y que a veces una línea de tiempo es tan fuerte lo que sale en una línea de tiempo que a veces no se alcanza a terminar y se No, hace en más de una consulta, se sigue con la misma línea de tiempo. Y ahí otra de las exacto, cosas que vos decías, sí, ir sacando de a capitas, y lo que es re importante en estas líneas de tiempo es lo que antes se llamaba emoción oculta y que ahora se llama emoción salvaje kinestésica y que se le puso ese nombre como para eh, que nos demos eh, cuenta tanto los consultores como el que llega, que hay que hacer grandes descargas y que ese movimiento de la descarga es lo que va a dar más beneficio a la consulta, lo que va a hacer que la consulta sea más exactamente. efectiva y que Bien, tanto cuesta. exactamente. Por eso se hacen una vez cada Te treinta y escucho, cinco días, una vez cada 35 o 40 días, porque esto es fuerte y entonces hay que dejar pasar unos días, ¿no? No es que se puede acelerar, sino que hay que tomarse un tiempo para, de alguna manera, que eso decante, ¿no? Que toda esa energía que hemos trabajado vaya, bueno, vaya decantando, ¿no? Vaya, que la vayamos absorbiendo todas esas tomas de conciencia. sí, tal Así cual. que hasta terminar todas las líneas de tiempo. Después,
¿Cómo seguimos? Bueno, después de las líneas de tiempo, se trabaja en regresión al útero. ¿Y qué es regresión al útero? Es el consultante en la panza de mamá. Que ahí Bien, muchos te dicen, pero yo qué me voy a acordar, yo no voy a saber. Y todos podemos, dicen eso. podemos garantizar que sí, que una sensación, una emoción, algo llega, algo Sí, es llega. increíble cómo la persona empieza a hablar, de decir lo que siente en el útero, lo que siente la madre a través de ese cuello umbilical, digamos, de la conexión que tiene con la madre. Y se empieza a Porque, hablar, ¿no? claro, lo que tenemos que tener claro es que mientras estamos en la panza de mamá, somos esponjas, Sí, esponjas que absorbemos todo, todo lo que le pasa a mamá primero, y todo lo que pasa en el entorno de mamá también. bien. Si hay Sí, violencia, si, no sé, si hay carencia, hoy que hablábamos de la economía, cuando en un sí. útero hay carencia, eso se ve tremendamente. Sí, y También que especialmente, hablábamos, ¿qué sí, otras cosas también influyen? Por ejemplo, mudanzas, pérdidas también, de oh, trabajo, en claro, ese momento todo. digamos, que todo eso influye enormemente. Y Ujú. hubo muertes porque por ahí Muertes mamá estaba relacionadas, embarazada y falleció su papá, eso es un gran dolor, es un duelo que exactamente, puede haber quedado bloqueado y exactamente. todo, todo afecta a ese bebé que está creciendo ahí. Y no solo lo que pasó en la panza de mamá, también afecta lo que pasó en la panza de la abuela, porque cuando mamá estaba en la panza de la abuela, nosotros o el bebé que la persona que viene a consulta era un ovocito que estaba en la panza de mamá. Entonces también, Exactamente. también Es recibió lo que vivía la importante. abuela. Bien. Ujú. Eh, Toda esa información hace que hoy tengamos determinados síntomas. Y entonces ahí se va a ese momento en el útero para poder cambiar, para poder decodificar esto. cual. Exactamente. De hecho, la otra de las chicas que nació el puentecito, ella ya tenía un hijo y vino porque no podía quedar embarazada de su segundo hijo. Ah, Y cuando muchas veces fuimos, sí. sí, cuando fuimos al útero de la abuela, encontramos que a la abuela se le había muerto su segundo hijito. Ay, Y ella, sí, sí, es tan claro lo que uno sí, encuentra. Sí, 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 sí. Es sí. increíble a veces cuando empezás. Y muchas veces la información no está. Y uno empieza a preguntar, a preguntar a las madres y qué sé yo, decir, ¿cómo yo esto nunca lo supe? ¿Cómo no me contaste nunca? Y aparece toda esa información tan rica, ¿no? Para solucionar el síntoma. Es así Bueno, como ocurre. en los cambios que ha tenido Humano Puente, uno fue esto. Antes, a veces hacíamos primero el proyecto y sentido. ¿Te acordás? O no sé si vos Sí, empezaste. Bueno, y este orden de consultas está buenísimo, porque pasar primero por el útero, sin tener ninguna información, que la información está en las células, está porque por ahí lo hemos hablado con mamá, pero sin haber pedido datos, porque ¿qué pasa? Después que terminamos eh, de pasar por útero, viene lo que hablábamos antes, proyecto y sentido, que es desde que papá y mamá se proyecto y conocieron. sentido. ¿Qué tiene cómo lo podemos explicar todo esto del proyecto y sentido? ¿Qué vemos Y ahí? ahí es desde que papá y mamá se conocieron hasta más o menos los 3 años. Entonces, Pero por esto también decía yo, ahí porque vemos la importancia. claro, ahí se da una serie de preguntas que tienen que responder. Por eso yo decía la importancia de pasar primero por el útero. Porque cuando estamos en proyecto y sentido y entre las preguntas, bueno, se pregunta cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento,
si el nacimiento fue con problemas, si tardó en nacer, que si tardó en nacer, esto puede ser que si estás con proyectos que se te frenan, puede ser esa una de las causas. Bueno, se hacen muchas preguntas, por ejemplo, Una de las qué sé yo, preguntas como que es muy importante es el el nombre nombre, y saber por qué te pusieron ese nombre. El sí, nombre, la fecha de nacimiento, todo eso es sumamente importante, incluso el santuario, ¿no? sí, Que exactamente también, qué día o qué santo es el que se conmemora en el día de tu nacimiento. Todo eso es un elemento, digamos, todos datos muy valiosos, ¿no? sí. Bueno, eso también lo Y que vemos. nada es casual, nada es casual, No, porque hay casos donde dicen, no, yo no le voy a poner a mi hijo el nombre de ningún miembro de la familia, cosa que antes se usaba al revés, no había que ponerle, había no, le ponían nombres o del padre o del abuelo, pero hay quienes dicen, no, yo no le quiero poner nombre de nadie de la familia. Y cuando vas al árbol, a Reorixin, que todavía no hemos hablado de Reorixin, pero cuando vas entrando cada vez más en las consultas, por ahí te llega la información de un abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, hermano del abuelo o un primo que tenía el mismo nombre. Y vos le habías puesto a tu hijo un nombre creyendo que no estaba en la familia. claro, pero sí lo tenía un tartarabuelo o un abuelo Por eso que digo que nada no lo es recordaba. casual, nada es Nada es casual, casual. Está la nada es casual. información eh, bueno, del proyecto y sentido, esto que decíamos también, se hacen preguntas de cómo fue el embarazo, cómo lo vivió mamá. Por eso decía yo qué importante es haber pasado por el útero primero, porque cuando estamos en proyecto y sentido, por ahí te dicen, mira, ¿y te acordás que yo cuando hicimos útero vi tal cosa o sentí tal cosa? Y ahora que le pregunté a mamá me dijo que sí, y es como tener ahí la información, porque nosotros tenemos la certeza de que la información está en nosotros, pero el que viene por ahí Exacto, es difícil que entienda o que sí entienden, pero el tema es, viste, cuesta creer, porque es lo que nos pasa a todos, nos exacto, cuesta creer lo que no vemos. exactamente, exactamente. Pero por eso es tan importante que si tienen los padres vivos, Sí, que le sí, pregunten, que traten de recuperar la historia, ¿no? Que traten de recuperar cómo fue su embarazo, qué situaciones se dieron, si hubo mudanzas, si hubo muertes, todo eso es tan importante. Y hacer juntos después este el árbol con todos árbol. aquellos que tienen que ver con, con los miembros de la familia, y entonces ahí mirar los nombres, mirar las fechas, a ver justamente, ¿no? ¿Quién es doble, quién es yacente? Tendríamos que explicar un poquito esto de quién es doble, cómo se es doble o cómo es ser yacente. Cuando armamos el árbol puede ser que tenga muchos datos o por ahí hay gente que tiene muy pocos datos. Y no importa, porque si no están los datos después, en la otra parte que vamos a explicar en un ratito, ahí la información está y llega. Y Y para el llega, armado del árbol, lo que pedimos es fechas de nacimiento, nombres, nombres completos y apellidos de todos los que puedan, porque el árbol se comienza, mira, árbol no tengo ninguno acá a mano, lo tendría que revolver bastante, no sé, pero empezamos poniendo a la persona que viene a consulta y después ponemos a mamá, a papá y de ahí seguimos los abuelos, los abuelos maternos, los abuelos paternos, los bisabuelos maternos, los bisabuelos paternos, y es hasta donde se llegue y con los datos que se tenga. Y también cuando armamos el árbol, no solamente pedimos nombre, apellido, fechas de nacimiento y de fallecimiento, sino que también preguntamos a ver si tienen algo de la historia, porque por ahí el nombre solo no nos dice nada.
pero si tienen la historia de que ese fue el abuelo que vino en barco de, no sé, de España, o aquel abuelo que lo trajo la mamá y vino ella y el hijo y en España o en Italia o en el país que sea quedó su papá con el resto de los hermanitos y algunos se encontraron y otros nunca más se vieron. Esas historias pesan mucho en Sí, como cada también árbol. la historia, como también la historia de los mal vistos, los También, mal vistos, los estafadores, los abusadores eh, o aquellos que sufrieron las consecuencias de un abusador o de un estafador. Todo eso es sumamente importante, sí. ¿sí? Porque volvemos al principio, hay que romper esos grandes dolores, esos grandes soles de dolor, que son los que nos están trabando en el presente. Yo siempre les digo algo que es, este presente es perfecto para el pasado que tuvimos. Si bien, viste, nosotros decimos no hay pasado ni presente, pero bueno, para explicarlo en esta 3D, este presente es perfecto para el pasado que tuvimos, porque lo que acá nos está pasando es por algo que quedó sin solucionar o sin ser visto allá atrás. Y Exacto, lo que vamos a vivir mañana y pasado va a estar relacionado con esto, que ya sí, mañana o pasado, esto ya va a ser pasado. sí, 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 Entonces, sí. por eso es importante también ser coherentes con lo que hacemos y decimos hoy, porque va a ser el pasado de mañana y de pasado mañana, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, y lo que debiéramos agregar es que se es doble porque, por ejemplo, una fecha, yo nací el 8 de marzo del 64, ¿no? Todo lo que está 10 días antes, 10 días después, tiene que ver con alguien que, si hay alguien que nació en esas fechas, tiene que ver con mi historia, ¿Vos ¿no? Es doblemente. naciste el 8 de marzo? Sí. Mi abuelo el 4, mi abuelo Ah, bueno, paterno. claro, bueno, Sos viste, mi abuelo estábamos paterno. relacionadas. Tenemos muchas coincidencias y aparte, bueno, ves que aparecen en las fechas. Sí, Sos mi sí. abuelo Y, paterno y sos uno de mis nietitos que cumple el 6 de marzo. viste, algo teníamos que, por eso es que, nada, hoy estamos charlando un Sí, poquito de la bioexistencia consciente juntas, así que seguro que estamos relacionadas por algo. sí. Sí, sí. Y eso es ser doble, porque aparte también vemos los meses y ponemos en una forma enero, febrero, marzo, después abajo abril, mayo, junio, marzo y junio estarían juntos, después julio, agosto, septiembre, septiembre estaría en esa misma línea. Es así como buscamos los dobles. Y los yacentes, Espera, 4, 5, 6, si tenés 7, un lápiz 8, mejor. 9, Sí, 10, yo acá 11, no tengo. 12. No sé si se verá Ahí está. clarito ahí. Sí, Ahí. sí, se ve. Sí, 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 sí. Estos están relacionados. Exacto, son Y dobles. esta tablita se usa tanto para meses, para enero, febrero, marzo, como para el orden de hermanos, el orden de El orden de hermandad. hermanos. Si sos Ujú. primero, segundo y tercero. Y acá, mira, lo que podemos decir que no lo comentamos es el tema de las preferencias, que a veces entre hermanos se ponen celosos porque dice papá prefiere a tal, mamá prefiere a tal, y las preferencias son, a raíz de esta tablita, son biológicas, ¿no? Si Exacto. papá fue primero, seguramente va a tener cierta inclinación y cierta preferencia por el primero. Y no Sí, solo por el exacto. primero, puede ser, a ver si ahora no lo veo. Ay, no solo por el primero, puede tener preferencias por el cuarto también. Por esto, Exactamente. lo que decíamos así, ¿no? Todo Sí, eso se ve en el armado del árbol. Y como vos bien decías, 3 meses antes y 3 meses después también. claro, claro. Porque 3 meses después es la fecha de concepción nuestra.
Yo, por ejemplo, cumplo años el 13 de noviembre y mi fecha de concepción sería alrededor del 13 de febrero. Exacto. Y agosto, septiembre, agosto, claro, y el cerca del 11, 12, 13 de agosto estarían cumpliendo años eh, los que tienen fecha de concepción en mi fecha de nacimiento. Pero creo que con esto estamos haciéndole un barullo Sí, impresionante al que sí, nos sí, escucha. sí. Yo lo que me gustaría agregar es que a veces no conocemos esos abuelos y tienen las mismas fechas Sí, y cuando no lo hemos conocido o algún tío, entonces esos serían los yacentes, que no los hemos conocido porque fuimos concebidos después que ellos murieron, o claro. sea que no, y entonces ahí decimos que somos yacentes, ya sea si están dentro de la misma fecha, si por ahí tienen el mismo santoral, el mismo nombre o parecido físico, ¿eh? En ese caso O serían profesión, yacentes o profesión, también, o sí, profesión. sí, sí. Bueno, nos Todo eso se queda ve en el armado del en el árbol. armado del árbol, así que vamos por el armado del árbol. Son todas distintas etapas que vamos realizando. Después del armado del árbol, Y cuando entonces, eso se sí, termina, viene la frutillita del postre. la frutillita del postre, sí, sí, que vos ya lo mencionaste, pero contanos, de Reorixing, que es Riorix, retorno al origen a través del a síntoma, ¿no? través Retorno al del origen. síntoma. Y en Reorixing es como que se redondea todo lo que fuimos viendo. Exacto, Porque, y acá viene la otra parte donde te dicen, no, a mí no me va a llegar información. Y la información llega porque la información la tenemos. Acá también se trabaja en el árbol, pero acá volvemos a la forma asociada, que trabajamos línea de tiempo y útero. Acá vamos a trabajar en el árbol, pero ¿de qué manera? Es como que nos vamos a parar en un ancestro, por ejemplo, nos vamos a parar en mamá o nos vamos a parar en papá, independientemente si esa persona está viva o no, porque bien, puede ser que papá y mamá estén vivos, pero igual vamos a pasar por ellos. exacto, Nos vamos a parar en un ancestro y ahí vamos a empezar a recibir a través, nosotros vamos en cada una de estas cosas que dijimos, ya sea línea de tiempo, útero, vamos guiando a la persona, vamos haciendo preguntas para llegar a que esa persona se conecte y pueda recibir esa información del ancestro o en el caso de las líneas de tiempo, su propia información. Y digo recibir porque aunque sea de su línea de tiempo, de su vida contemporánea, salen cosas que muchas veces dicen, no me acordaba de esto. Es, exactamente, es o sea, eso, la negación, ¿no? Esa anulación de la información para justamente para bloquearla. Y ahí es que nosotros llegamos a través del inconsciente. sí. Ujú. Y en Reorixin pasa lo mismo. Ahí vamos a la vida de ese ancestro y ahí recibimos muchísima información y es donde comprendemos por qué o para qué nos está pasando lo que nos trae a consulta, ¿no? El Bien, para qué apareció este síntoma. Generalmente exacto. se cierra en Reorixin o no cierra o comprendemos mejor el síntoma. Y Comprendemos mejor el acá síntoma. viene el tema de tratar en lo posible, porque no podemos obligar a nadie, ¿no? Pero tratar en lo posible que aunque parezca un camino largo, lo hagan todo completo, porque si en Completo, mitad de porque camino, se no sé, abandona, vamos a suponer en no. útero o en lo que fuere, abandonan porque el síntoma se fue, se están perdiendo el tesoro que está atrás. El tesoro que es cada etapa tiene su información y por eso es tan importante continuar hasta la finalización de todas las etapas. Y el tesoro que está atrás es precisamente comprender a este síntoma, comprender por qué o para qué.
qué vino, qué nos quería mostrar que estaba ya escondidito y que nadie lo había visto. Porque el que bien, viene a consulta es el valiente que no solo está sanándose él y sanándonos a nosotros, sino que está sanando a su clan bien, y a su descendencia. bien. Por eso Eso es me... tan importante llegar hasta el final. En todas las etapas tienen digamos, su manera de llegar al síntoma, a mejorarlo, a sanarlo, a reparar. Entonces, no nos podemos perder ninguna de esas etapas. ¿Mm? No, Bien, no, y otra cosa que iba a decir, que a veces eh, por ahí con las líneas de tiempo te dicen otra línea de tiempo más porque están ansiosos por seguir y por ver qué es lo que sigue después. Pero bueno, esto que dijiste, Estela, es fundamental, el de ir sacando muebles del pasillo para llegar al fondo, a lo este, profundo, no podemos llegar a lo profundo si no y que sacamos no, todo. y que a veces vamos a una misma edad y salen distintas cosas, Sí, me porque pasó. Sí, hay que entender que uno puede ir, no sé, vamos a suponer a los 20 años, pero 20 años tuvimos durante un año. Entonces, claro, no sé, han en pasado varios. marzo de nuestros 20 años puede haber pasado algo y en junio otra cosa y en diciembre otra. Entonces, Sí, sí, podemos ir varias veces a una misma edad y salen distintas cosas. claro, Es más, de acuerdo al síntoma, porque por ahí trabajamos un síntoma y alguien puede pensar, y que y voy a trabajar otro síntoma, porque eso no lo aclaramos, se trabaja de un solo síntoma por vez. Porque a mí bien, eso me preguntan mucho, y tengo dos o tres síntomas, no, todos juntos no, es de a uno. Y a esto iba, vamos a suponer, trabajamos economía, y salieron X cosas relacionadas con el síntoma de economía, pero si después vamos a trabajar, no sé, un dolor de espalda. Seguramente va a estar relacionado con algo que vimos en economía, pero es otra cosa y se van y se van a encontrar otros temas. sí. Por eso hay que ser constante en ese síntoma, no porque algo me pasó de repente, cambio, sigo con otra cosa, porque si no, no sano, no reparo nada, porque todo lo voy cortando. Es muy importante seguir hasta el final del síntoma. Sí, sí, me Sí. parece importantísimo Y, eso. y otra cosa que en esto que estaba escuchando hoy, que hablaban así de síntomas, me, me parece que era un video de Pablo o un podcast de Pablo, donde decía que muchas personas, ya me acordé, es algo que le hizo César Trombino y que lo hizo a través de inteligencia artificial, hizo preguntas y le iba haciendo a Pablo. Entonces dice que mucha gente pregunta o dice, yo no tengo ningún síntoma, ¿a qué voy a ir a consulta? Y en realidad es por esto que yo contaba al principio, yo no sabía que tenía infertilidad oculta, entonces me parecía que no tenía ningún síntoma. Y después, cuando uno empieza, te das cuenta que tenés un montón de síntomas. Ahí es donde agarrás la lapicera y haces la lista. A ver cuál Muchas voy veces a... los síntomas aparecen en nuestros hijos y ahí los Sí, tenemos delante de la cara, como para decir, ves, esto es lo que tenés que trabajar, más cerca que en un hijo o en un nieto. Entonces ahí donde realmente vos decís, pará, está ahí, me duele en el alma eso, y entonces lo tenés que trabajar porque está ahí enfrente tuyo. sí, es como que te viene a decir el síntoma, no, no me viste, miraste para el otro lado en vos, bueno, acá lo tenés, acá está otra vez. Ahora lo vas a mirar o no, ¿no? Eh, acá preguntan cómo, cómo en un... Ay, te escucho mal. Como en un hijo. Claro, los síntomas muchas veces están en nuestros hijos, pero trabajando con la madre, uno
puede resolver el problema del hijo, porque muchas veces el tema está en la madre o en la abuela. Entonces, trabajando eso, vos sanás el tema de tu hijo. Se me cortó todo lo que contaste, Estela, pero si la persona que preguntó te entendió, está perfecto, porque justo se Está entrecortó lo que perfecto. decías. Ahí lo expliqué, pero sí la necesidad de mirarlo, porque es nuestra proyección y tenemos que sí o sí mirarlo. Y nosotros somos los que podemos solucionarlo. Así que, seguro. Mirarlo, mirar qué es lo que nos quiere decir, pero esto no quiere decir que lo vayamos a trabajar en consulta, porque a veces, no sé, ponele, un nieto tiene un síntoma, pero bueno, no va la abuela a trabajarlo a consulta. Va si para esa abuela el síntoma de su nieto es problemático para ella, si es síntoma para ella. Si ella se siente muy mal con lo que le pasa al nieto, entonces abuela puede ir a consulta por su nieto. Digo abuela Claro. y puede ser madre, lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Claro, sí. Silvia, Ahí nos pone yo creo Silvia que Capó, es nuestra creación, sí, tal cual. claro, seguro. Yo creo que hemos dado un pantallazo bastante completo de lo que es la bioexistencia. Yo creo que ya en otra oportunidad vamos a poder meternos en algún síntoma en especial, porque ya dimos bien en claro lo que era la bioexistencia, porque mucha gente todavía, bueno, no sabe bien cómo funciona y bueno, eso era una buena oportunidad para explicar parte por parte, así como lo hicimos hoy. Yo lo Así que quiero que agregar nada, me es parece porque que alguien dijo por ahí, yo estoy biodecodificando. Lo que hacemos nosotros no es biodecodificación, es más profundo. Nosotros no intentamos solo que el síntoma desaparezca. En realidad, en la bioexistencia consciente lo que se tiende es no solo a que el síntoma desaparezca, sino a que tu vida cambie por completo, que tengas una vida plena, feliz plena, y en feliz, paz. exacto. Más allá de que el síntoma se solucione, lo que necesitamos es paz en el alma, vivir felices. Así, con todas las palabras lo decimos, Sí. vivir felices. Eso es lo que tenemos que apuntar. Y bueno, ya estamos casi en la hora, falta un poquito. ¿Qué te parece, Estela, si me... Estela. Uy, Dios. Estela, sí, Estela, Estela, sí. Y sí, se me cruzaron los planetas. Eh, decime. si me contás cómo llegaste vos y de paso dónde pueden encontrarte, y después digo yo dónde pueden Bueno, encontrarme por si algo no les quedó claro o quieren hacer bueno, una pregunta o los que los ven después, ¿no? bueno. Maravillosamente yo no entré por un síntoma. Mira, Hice las charlas, las primeras charlas para ingresar y la verdad que terminamos y me dice, bueno, a ver, ¿qué síntoma vas a trabajar? Y yo decía, no, si yo no tengo ningún síntoma, no sé qué puedo trabajar porque yo para mí estaba todo bien, no tenía nada. Y después, bueno, empiezan a surgir toda la cantidad de síntomas que uno quiere trabajar, pero muchas veces las cosas están tan bloqueadas o los temas están tan bloqueados que uno no, está todo bien, está todo bien. Yo no tenía ninguna enfermedad, no tenía ningún problema. claro. Y la verdad que me costó decidirme qué tenía. Después, bueno, ahora no me alcanza el tiempo para ir en cada, trabajando cada síntoma, pero Ahora tenemos siempre fui lista. una, sí, siempre fui una buscadora como vos de hacer mucho autoconocimiento, trabajé con muchos maestros, haciendo tantas cosas como me fue posible, ya sea energía cósmica, haciendo muchos cursos de autoconocimiento. Eso es lo que más que nada hacía. Desde a partir del 2000, como que no paré. Y bueno, el día que conocí o que vi un video de Pablo, dije,
me parece que se da todo el cierre de todo lo que anduve buscando. Así que, bueno, desde que empecé no pude parar de hacer seminarios, no pude parar de hacer las aperturas, como que un movimiento tras otro. Y la verdad que, así como comentamos, ¿no? Que uno ya no puede dejar de hacerlo porque notas ¿no? que vas cambiando tu forma de vida, vas cambiando las relaciones con toda tu familia, se van dando tantos cambios que vos decís, es acá, seguí, seguí. Y más Claro, cuando uno ve lo que despierta en la gente que estás atendiendo, en las cosas que van sucediendo, que vos decís, ay, qué bueno que yo haya podido ayudar a esta persona y que ahora me cuente lo bien que está y ese tipo de cosas. Así que la verdad que es fabuloso eso. sí, 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 sí. Es que, claro, no podemos ya dejarlo porque ya nuestra mirada es otra. Es Todo lo otra que nos pasa completamente. alrededor no nos pasa desapercibido y si cuando algo, no sé, algo nos molestó, pasó al lado nuestro algo y nos molestó, ahí ya estamos atentos a ver por qué me molestó, quién ¿Por es qué esa me molestó? persona, a quién está ¿Qué representando, fecha? qué me ¿De qué viene a fecha? mostrar, claro, qué me viene Sí, a mostrar, ¿no? exactamente. Este, Especialmente son aquellas cosas que te molestan, que te sacan de a mí, de tu paz. Y dices, ¿qué sí, viene? ¿Quién es? ¿Qué persona representa, no? sí. Eso, eso es lo Este, lindo. bueno, y encontrarnos a vos, Bien. Estela, en Instagram. ¿Te Estela acordás para Bartosi, Estela Bar? Estela Bartosi, y ahí está mi número de teléfono. Soy consultora, tienda online o presencial, y los teléfonos aparecen ahí en Instagram. Y bueno, el tuyo, Y el mío es Silvia Alfano, punto bioexistencia, creo que, pero donde ponen Silvia Alfano llega, sale enseguida. sí. Este, sí, yo estoy en Instagram, en Facebook y también tengo canal de YouTube que esté vivo, después lo voy a subir también. Ahí ¿Cómo? tengo los vivos. Ahí está. Este, Le damos las gracias a toda la gente que nos acompañó, que nos dejó su pregunta. y Y yo a vos, bueno, nada. Estela, tengo que agradecerte la invitación enormemente y Bueno, honrada de que me hayas invitado. bueno. Bueno, tenemos muchas Sí, coincidencias, ¿eh? Desde sí. ya, que por eso fuiste mi compañera este es mi primer reel. Así que nada, Mira, encantadísima, encantadísima que haya sido con vos. Pero esto bueno, va a seguir, ¿eh? Va a seguir y sí, por ahí sí, podemos incluir algún síntoma específico. Así que sí. muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que estuvieron presentes y gracias a los que lo verán luego también. Y aquí estamos para cualquier consulta y para todo aquel que no esté en consulta y quiera dar el paso, ¿no? Y ahora te voy, como lo inicié yo, ahora corto y te voy a poner como colaboradora. Gracias Gracias. otra vez. Chao, chao. Chao, hasta Yo corto, el ¿no? próximo. Yo Bien, yo corto. corto. Ah, bien.